8 días estábamos hablando precisamente pues de la última parte del llamado que el Señor hace, nosotros le llamamos invitación, que le llamamos predicación, le llamamos exhortación. Son diferentes palabras que podemos usar para la manera en la que el Señor llama a las personas para venir a Él. Y decíamos muy importante que esta palabra, esta invitación, capacita para lo que invita, esta ordenanza capacita para lo que ordena. Y entonces, si dice ven a mí, capacita a la persona para venir. Y si dice escúchame, vuélvete, etcétera, etcétera, es la que capacita a la persona para hacer esta acción. Ahora, decíamos por último también que pues bueno, hay un momento en el que el Señor, debido al rechazo, debido a la rebelión que hay en el corazón de la persona, el Señor llega a retirar esta invitación. El Señor llega a silenciar su llamado que hace a los pecadores. Y pues bueno, tenemos varios ejemplos en la Escritura, muchos de ellos pues todos tristes en gran medida, pero pues vemos que esto pues es una ordenanza del Señor. El Señor Jesús en San Mateo le llama de una manera muy particular y le dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo se produce precisamente cuando el corazón humano está tan entenebrecido, podríamos decir, está tan en rebelión contra el Señor, que pues obviamente activa y voluntariamente, pues se opone a la obra del Espíritu Santo. Y al oponerse a la obra del Espíritu Santo, pues lo que está haciendo es blasfemar su nombre. Recordamos que el más grande honor que podemos dar al Espíritu Santo es honrando su ministerio. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Por eso la Escritura no nos habla tanto de Él. La Escritura nos habla de su ministerio. La Escritura es el ministerio del Espíritu Santo. Y obviamente la forma en que podemos honrar su nombre y reverenciarlo a Él es a través de su ministerio, dejando que su ministerio suceda en nosotros. Pero pues vemos que hay muchas instancias, muchas circunstancias en las que precisamente el Señor nos llama, nos exhorta, pero nuestra dureza de corazón, nuestro corazón duro, se revela en contra de Él, y pues precisamente rebelarse en contra de la obra del Señor es blasfemar a su nombre. Entonces precisamente dice el Señor Jesús que esta blasfemia le llama así el pecado, se le llama más bien el pecado imperdonable. ¿Y por qué es imperdonable? No porque sea más grave, no porque sea, digamos, más ofensivo que cualquier otro pecado, sino no es porque sea un pecado más ofensivo, no es porque sea un pecado más, ¿cómo podríamos decir? Más grave delante de la presencia del Señor, sino simplemente es imperdonable porque el perdón se da a través de la obra del Espíritu Santo. Y si eso es lo que estamos rechazando, y si ese es el llamado que estamos negando, pues no puede darse por manera obvia, no puede darse el perdón de ese pecado. Y pues lo que vemos cuando el Señor Jesús nos explica sobre ese pecado imperdonable, pues vemos que pues prácticamente es una condenación directa para la persona. Verdaderamente una persona que está lejos de cualquier oportunidad de ser salva, porque nadie con un corazón no limpio puede entrar a la presencia de Dios. Y si esa persona no se arrepiente porque ya no escucha la voz del Espíritu Santo, pues obviamente es condenación segura. Y pues bueno, este juicio es presentado
muy claramente en la escritura contra varios individuos. Pero bueno, decíamos también que a nosotros no nos toca, a nosotros no nos corresponde determinar quién sí, quién está en esta condición y quién no está en esta condición. Nosotros tenemos simplemente la ordenanza de predicar el evangelio y dejar el resto al Señor. Y bueno, entonces obviamente el llamado del Señor que lo vemos aquí, yo creo que lo vemos en un ejemplo muy claro en San Lucas 15, San Lucas 15 del 1 al 2. Vemos que el Señor Jesús dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y esto pues vemos es el resultado del llamado del Señor, ¿no? Aquí lo vemos en un ejemplo, aquí lo vemos de manera práctica. Y vemos pues aquí al Señor hablando y los publicanos y pecadores oyéndolo. Entonces vemos aquí que ya está sucediendo lo que el Señor quiere. El Señor llama, el Señor invita, y vean cómo en este pasaje, en este evento, los publicanos y los pecadores están oyéndole. Están oyéndole. Y vean cómo el Señor interpreta esa situación. El Señor interpreta esta situación en el versículo 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y bueno, aquí es donde vemos, continuamos ahora sí con la conversión, y decíamos que pues hay diferentes nombres, ¿verdad? Arrepentimiento, regeneración, iluminación, conversión, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas, la palabra de Dios usa generalmente conversión en el Nuevo Testamento y arrepentimiento en el Antiguo Testamento. O volverse. Obviamente en nuestras versiones en español, pero son términos con los que nosotros estamos familiarizados. Y hemos visto ya que este evento de conversión es lo que sucedió con estos publicanos y pecadores, porque los vemos que ellos estaban en su mundo. Los publicanos se les conoce así porque eran los que servían al gobierno. Y ellos estaban en sus asuntos, ellos estaban en sus actividades, y de repente su vida cambia o su atención se dirige a escuchar al Señor. Y el Señor interpreta ese evento como arrepentimiento. Y hemos estado hablando, ya hemos mencionado que pues este arrepentimiento que se da está formado por dos partes, que uno es la contrición, que le llamamos así, o el sentirse arrepentido, el lamentarse por los pecados que se han cometido. Y pues esta realidad que sucede en nosotros la causa la palabra de Dios. Y entonces pues escuchamos cómo el Señor llama constantemente a este arrepentimiento. Dice, tanto San Juan el Bautista como el Señor Jesús decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que querían conseguir aquí los dos? Pues que las personas reconocieran su error, que las personas reconocieran su condición, que las personas lo entendieran. Y lo acabamos de leer también ahorita en la mañana en Mateo 11. Dice, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida. ¿Por qué? Porque lo que el Señor acusa a estas ciudades, incluida Jerusalén después, es que el Señor los llama y ellas no se arrepintieron. Ellas no escucharon. Y fíjense cómo el Señor describe ese arrepentimiento. Dice, si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, se habrían arrepentido hace mucho con silicio y ceniza. Y pues eso de cubrirse en silicio y cenizas en el Medio Oriente era símbolo de dolor, de tristeza, de lamento. Y qué interesante es ver que la palabra que nos llama, que la palabra que invita,
es la que hace que el corazón humano, que antes no le importaba, que antes no se interesaba en esas cosas, ahora se duela con silicio y ceniza de su condición. Y silicio y ceniza nos podríamos referir nosotros como prácticamente un luto, un duelo por lo que se ha hecho. Hay ejemplos claros de esto, por ejemplo, cuando Job estaba sufriendo, tal era su condición, tal era su nivel de tristeza, de desolación, que él lo que usaba, él se cubrió precisamente en cenizas. Además de que era pues parte también del tratamiento que usaba para la lepra. Lo vemos también con el rey David, por ejemplo. Cuando el rey David reconoce su pecado, se cubre de esta manera estando de luto, estando en lamento por su propia vida. Y si ustedes se fijan en el ejemplo del rey David, pues es muy claro cómo sucede todo este evento, ¿no? De llamamiento y de conversión. Porque si el profeta no lo hubiera hablado, si el profeta Natán no hubiera venido delante de él y decirle, esto es lo que hiciste y esto es lo que sucedió, el rey David nunca se hubiera dado cuenta. O quizás lo sabía, quizás estaba al tanto de lo que había hecho, pero le faltaba ese poder de la palabra para lamentarse por lo que había hecho, le faltaba la reprensión de la escritura. Dice San Marcos 1:15, estamos a lo que decía yo hace rato, el tiempo ha venido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que decía yo hace un momento, y pues precisamente es esto, ¿no? Arrepiéntete, es decir, vuélvete o lamentate de esa condición. Y entonces, pues bueno, vemos este aspecto muy interesante que sucede en un corazón que antes ni siquiera sentía que era pecado, ¿no? Entonces vemos que ya esto ya es una capacidad sobrenatural que sucede en el corazón nuestro. Ya está habiendo un cambio, ya está habiendo una transformación por parte de la palabra. Un milagro se está dando en el corazón de las personas. Y se me hace muy interesante cómo la palabra, por ejemplo, lo que leíamos ahorita de cuando el Señor compara a Betsaida con Tiro y Sidón, se me hace muy interesante esa relación con el luto en el Medio Oriente, con el lamento en el Medio Oriente, porque no sé si ustedes se han puesto a pensar que parte de este lenguaje y de la imagen que hablamos de arrepentimiento, de dolerse por el pecado, también viene el morir a nuestra carne. Dice el apóstol San Pablo, haced pues morir las obras de la carne. Y cuando habla, por ejemplo, del bautismo, que pues es uno de los formatos de la conversión, dice, porque morimos con Cristo para ser levantados juntamente con Él. Y se me hace muy interesante este elemento de llorar. ¿Verdad? Es lamentarnos sobre nuestra propia muerte. O sea, no nada más estamos así por otra cosa, sino estamos lamentando nuestra propia muerte, que estamos en esa condición por causa de nuestro pecado. Y nos dolemos de esa situación tan triste. Y entonces este lamentarse, este dolerse de lo que hemos hecho, de lo que somos, de nuestra condición, comparándola con lo que Dios quiere para nosotros, pues nos lleva al siguiente elemento, ¿verdad? Que es que este arrepentimiento, que este dolor se convierte en fe. Porque la palabra de Dios no nada más reprende, la palabra de Dios no nada más exhorta, no nada más destruye el corazón humano, sino que también lo sana.
Y esto es lo importante. La palabra de Dios necesita destruirnos, necesita matarnos, como dice también San Pablo, para poder levantarnos a una nueva vida. Necesitamos morir en las aguas del bautismo, como nos lo enseña San Pedro, para revivir a nueva vida en Cristo. Y muy interesante, los dos los junta a San Pedro, hablando de San Pedro, nos lo enseña los dos elementos sucediendo al mismo tiempo, cuando lo veíamos hace 15 días, creo, en Hechos 2, cuando le preguntan, ¿qué hacemos entonces? Y dice San Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿A qué se refiere esto? Pues, ahógate, ¿no? Pon muerte a tu carne, duélete de tu condición, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y esto es una cosa muy, muy bonita, porque cuando el Señor nos destruye, también nos da el medio para levantarnos. Y entonces el Señor crea en nosotros la fe. En ese momento que nos dolemos, en ese momento en el que estamos sin esperanza, bueno, sin la falsa esperanza que teníamos antes, en ese momento que estamos digamos, en la tumba espiritual, el Señor entonces nos da la fe que toma las promesas del Señor, la fe que se estira a tomar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Fíjense cómo la fe no es la que salva. Fíjense cómo la fe no es eso que ya nos hizo salvos, ¿no? La fe simplemente es un instrumento, la fe es un canal, por así decirlo. La fe es la mano del pordiosero que se extiende a tomar lo que el Señor ofrece. Se imagina mucho esto como en el inicio del ministerio de los apóstoles, cuando fueron al templo y que le dice San Pedro a aquel pordiosero, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y muy bonitas las palabras allí de San Pedro, ¿no? Dice el versículo 6 de Hechos 3:6, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y esto que le dijo él al pordiosero es lo que el Señor nos dice cuando nos regala la fe. Estamos ahí tirados como pordioseros, como con la mano de la fe que Él nos dio. Y en lugar de darnos cosas perecederas, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto se me hace una referencia muy bonita a lo que el Señor hace. ¿Por qué? Porque dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y entonces cuando mi mano de fe se extiende, cuando mi mano de fe se levanta para pedirle al Señor que me dé, ¿qué es lo que el Señor me da? El Señor me da el perdón por completo de esos pecados de los que me dolí. El Señor perdona esa condición. Bueno, por ejemplo, podemos también hablar del carcelero, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, esa fe, ese creer, es lo que me ayuda a tomar lo que el Señor me está ofreciendo. Es como aquí el pordiosero tomando la mano de Pedro, ¿no? Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Imagínense cómo tenía sus pies aquel cojo, ¿no? Cómo los ha de haber tenido, pues como en una referencia a nuestra vida, ¿no? A nuestro corazón, cómo ha de estar lo que el Señor, lo que la palabra de Dios deja, ¿no? Qué tan destruido está esa falsa confianza como para que cuando el Señor nos da la fe nos tome de la mano y enseguida lo que la palabra de Dios había destruido por nuestro bien, dice que se le afirmaron los pies y los tobillos.
Y ese afirmarse de los pies y los tobillos en este individuo, pues es lo que dice aquí San Pedro: y recibiréis para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí muy bonito y muy interesante. Y quiero que, hablando del Espíritu Santo, vean ustedes cómo San Pedro llama lo mismo el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en donde hace su obra. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a levantar nuestra mano de pordiosero para recibir lo que el Señor nos va a dar, y Él es el que nos da lo que el Señor nos ofrece. Y pues obviamente, como esto es la obra del Espíritu Santo sucediendo en la persona, pues recibimos el Espíritu Santo en nosotros. Recibimos el Espíritu Santo en nosotros y lo vemos nosotros claramente. ¿Por qué? Porque pues vemos su obra. Y el Señor está, el Espíritu Santo está en donde Él hace su obra. Dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, no es uno u otro. Su presencia es su obra teniendo lugar. Y bueno, este es un aspecto muy interesante de la fe. La fe que el Señor nos hace. Y cuando yo estaba, hace mucho, cuando estaba estudiando este aspecto, esta imagen de la fe como la mano del pordiosero que se extiende, me acordé de lo diferente que es, y varias personas lo han interpretado así, la diferencia que hubo entre la mano de Eva y la mano nuestra, la mano de fe. Fíjense cómo la mano de Eva se extendió para desobedecer al Señor. Era una mano que se extendía hacia la desobediencia. Era una mano que se extendía hacia la condenación. Y yo explicaba alguna vez que cuando la mano de Eva se iba levantando, mientras más se levantaba su mano, más caía ella de la gloria de Dios. Mientras más arriba su mano, más bajo caía su corazón. Y entonces esta mano que se extendió para desobedecer al Señor por voluntad humana es la misma que se convierte en la mano de la fe que se extiende ahora para asirse de las promesas del Señor. Y mientras más arriba está la mano, mucho más estamos cerca, dice San Pablo, estamos ahora más cerca de cuando creímos, ¿no? Porque la fe es eso, la fe es un arrepentimiento constante que me ayuda a extender mi mano y asirme de las promesas del Señor. Y algo muy interesante que debemos quizás nosotros entender es entonces qué promesas en específico son de las que se sujeta la fe, la mano de la fe. Y esto pues nos lo explica el apóstol San Pablo pues con una claridad demasiado clara que a veces parece confusa para muchos, ¿no? En Romanos 1:16, el pasaje de Romanos por excelencia, ¿no? Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está hablando de la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esto es una cosa que debemos nosotros entender muy claramente. La mano de la fe que el Señor nos da, tiene como objeto lo que el Señor hizo por nosotros. Fíjense bien cómo no la fe en uno mismo, cómo no la fe en la fe misma, ¿no?
Hay un canto ahí que me gusta mucho usted lo hemos estado oyendo los miércoles en que estudiamos Éxodo. Dice esta canción, milagros tú verás si tienes fe. Dice, milagros lograrás si tienes fe. Y quiero que analicemos esa frase. Allí esa fe de la que se está hablando, esa es fe en la fe. No sé si se han puesto a pensar. Si tienes fe, si confías, verás que sucederán milagros. Es lo que dice la canción, ¿no? Milagros tú verás si tienes fe. ¿Se fijan que el Señor no está en ningún lado? Y esta es fe en la fe. Esto es creer en la propia fe. Es hasta redundante, ¿no? Creer que mi fe hace algo. Creer que mi fe consigue algo. Y no sé si se dan cuenta de esto. Creer en la fe, creer en mi fe, no es otra cosa más que una buena obra. Y al final de cuentas, la fe que es un regalo de Dios, la fe que es un don de Dios se convierte en la primer buena obra que tengo que hacer para ser salvo. Porque si creo, seré salvo. Y fíjense cómo, por eso es muy, muy, muy difícil entenderlo aquí, porque pues estamos usando las mismas palabras. Mismas palabras, diferente entendimiento. ¿A qué me refiero con que creer en la fe? Que mi confianza está en que sí creo o no. Que mi confianza está en que mi fe va a lograr algo. Y el objeto de la fe, de lo que se sujeta a la fe, no es en sí misma, ¿o sí? ¿De qué es lo que se sujeta a la fe? Pues de las promesas del Señor. Hay personas que dicen, voy a dar el salto de fe, voy a dar el paso de fe, o como sea que le llamen. Esa es fe en la fe. Esa es fe en que si creo, seré salvo. Y así no es como funcionan las cosas. Lo que más se parece a eso de creer en la fe es como las personas que definen la esperanza como, pues, ¿qué es esperanza? Pues nada más esperar lo mejor, ¿no? Esperanza es esperar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues quién sabe, pero esperamos lo mejor, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante que entendamos que el objeto de la fe es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y pues bueno, ahí estoy resumiendo mucho. El objeto de la fe es la salvación que el Señor nos ofrece. Es la vida eterna que el Señor nos ofrece, la restauración, todas las palabras que podamos utilizar aquí, no la fe en sí misma. La fe es un medio, la fe es un canal, la fe es ¿cómo les diré? Ahora decimos un link, es una conexión entre lo que el Señor quiere hacer y nosotros, entre lo que el Señor ofrece y nosotros, entre lo que el Señor dice y nosotros. Fíjense cómo la fe no es nada en sí misma. La fe no es un mérito. La fe no es una victoria. Y eso debe ser muy, muy, muy importante. Fíjense cómo dice que el Evangelio nosotros lo percibimos, interactuamos con el Evangelio, recibimos el Evangelio en Romanos 1:17 por la fe. Entonces la fe en este aspecto debemos entenderla muy, muy, muy bien. La fe, su objeto es lo que el Señor ofrece. La fe, su objeto es lo que el Señor ofrece. No fe en sí misma. Tú verás, y repito, tú verás milagros, tú verás si tienes fe. Allí, ¿cuál es el requisito para que veas milagros? Tener fe. Y nada más les preguntaría yo en este ejemplo, ¿eso lo puede decir cualquier persona? Pues sí. Espera lo mejor y ya verás. Eso es lo mismo dicho con otras palabras.
Es como decirle a las personas, échale ganas. Eso es fe en la fe. ¿Se fijan eso es creer en la fe? Y nosotros no creemos en la fe, ¿verdad? Nosotros creemos en el Señor. Y entonces pues debemos de ser claros. Aquí el objeto, por ejemplo, de la fe sería también la palabra de Dios, las promesas del Señor. Y lo dicen bien claro los versículos que hemos estado diciendo, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, porque en el Evangelio la justicia de quien de Dios se revela por fe y para fe. Vean cómo el objeto muy claramente de la fe es el Señor. Es su palabra, es lo que Él ofrece, es lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces la fe lo único que hace es tomar lo que el Señor le da. Es recibir lo que el Señor ofrece. ¿Dónde está el mérito aquí entonces? En el Señor que ofrece, en el Señor que da. Y qué bueno que está allí nuestra certeza, ¿no? Qué bueno que está allí puesta nuestra fe. Porque si tenemos fe en nuestra fe, imagínense qué va a pasar cuando dejemos de creer. ¿Qué va a pasar cuando las circunstancias que nos hacen creer terminan? ¿Qué va a pasar cuando nuestra fe se tambalee por nuestra propia naturaleza? Pues, ¿y los milagros dónde quedaron? Como dice esa canción, ¿no? Lo muy bueno es que si nuestra fe está puesta en el Señor, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.